Exploremos. Hoy, ¿qué pasa después de la vida? Sé cómo se siente Daniel cuando habla sobre la muerte de su hijo no nato Jackson. Yo también siento lo mismo cuando pienso en la muerte de mi hijo. Tarde o temprano, seas quien seas, alguien muy cercano a ti, alguien a quien amas, te será quitado por la muerte. Saber la verdad sobre lo que pasa cuando morimos no detiene el dolor ni el sufrimiento, pero nos da esperanza. Una esperanza a la que podemos aferrarnos, porque volveremos a reunirnos con nuestros seres queridos. Por eso Dios dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy pocos temas involucran más el carácter de Dios y son más cercanos a la lucha épica entre el bien y el mal que la muerte. La historia épica comenzó aquí en el planeta Tierra cuando Dios advirtió con cariño a Adán y a Eva. No comeréis de él para que no muráis. Esa es la verdad. El diablo lo refutó inmediatamente diciendo, no moriréis. Y esa es la mentira. Es un engaño. Amigos, esta pregunta es demasiado importante para tomarla a la ligera. Dios es amor. Por eso, después de la vida, dormimos. Acompáñennos a explorar con más detalle lo que Dios dice sobre la esperanza más allá de la tumba. Daniel, Jesús hizo unas declaraciones asombrosas, ¿verdad? Así es, grandes declaraciones. Una de ellas la leemos en Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Se lo podría considerar una declaración arrogante, ¿no? Si no fuera Jesús, supongo que sí. Por supuesto. Claro, toda persona que dijera ser la verdad. Sí, exacto. Y por supuesto, cuando tenemos la verdad, por el otro lado tenemos Lo opuesto. algo que es lo opuesto. Sí, lo opuesto. La Biblia nos revela que en este gran conflicto, esta gran batalla épica de la que ya hablamos, hay dos bandos. Revela cómo es el diablo si Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice aquí sobre el diablo en Juan 8:44, dice que era un homicida desde el principio. Y dice además, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Así que, por un lado tenemos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y por el otro tenemos al adversario, el diablo, que te va a alejar de Dios. Si Jesús es el camino hacia Dios, el diablo va a alejarte de Dios. Jesús es la vida. Bueno, el diablo es un homicida y te traerá la muerte. Y Jesús es el camino, la vida y la verdad. Y aquí dice que no hay verdad en él. Es lo opuesto a lo que es Jesús. Lo que el diablo diga, podemos garantizar que es falso. James, ¿cómo se articula esto? ¿Cómo se articula esto con la gran lucha? En nuestra serie relacionamos todo con esa gran batalla épica que está teniendo lugar en el universo. Creo que se relaciona con la decisión que cada uno de nosotros debe tomar. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Vamos a caer en el mismo engaño que funcionó generación tras generación y que comenzó en el jardín del Edén con el engaño de la serpiente que se le presentó a Eva? Lo mencionaste en la introducción. La historia está en el Génesis capítulo 3, donde la serpiente le dice a Eva que coma la fruta, que desobedezca a Dios y que vivirá, que no se preocupe. ¿Creemos eso? O, por el contrario, creemos en lo que nos dijo Dios, que pecado es igual a muerte, pero que hay esperanza, hay una llave, hay redención si tienes fe en Cristo. A través de Cristo, todos tenemos la oportunidad de alcanzar la meta que buscamos, la vida eterna, pero no cualquier vida eterna, una vida eterna con perfección, con paz, y rodeados de un gran amor supremo. No una vida eterna atrapados aquí en un muy complicado y a veces trágico mundo. Daniel, ¿cómo define la Biblia la muerte? Es interesante. Disculpen, Jackson. Tuve tiempo de realmente pensar en eso. ¿Qué es la muerte? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Pero la Biblia es muy clara. La muerte es sueño. Cuando leemos el Génesis,
Hay un concepto muy interesante. Vemos el Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando pensamos en esto, que Dios creó a Adán y creó a Eva del polvo, ¿cómo funcionó esto, James? Bueno, una vez más debemos ir al Génesis, donde está la historia de la creación. Podemos ver el capítulo 2, versículo 7. Leeré parte de este texto para analizarlo un poco. Aquí es donde Dios describe, donde la Biblia describe cómo Dios nos creó. Dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En primer lugar, Dios creó el cuerpo. Luego le dio aliento de vida. Y luego esa persona se convirtió en un ser viviente. Esas tres cosas se combinan aquí. Un cuerpo, el aliento de vida y después el ser viviente. En cierto sentido, la muerte es lo opuesto, es la destrucción de esas cosas. El cuerpo se apaga y, por supuesto, la respiración cesa. Y el espíritu ya no está. Muchos creen que cuando hablamos del espíritu, lamentablemente todos fuimos educados por la filosofía griega, por Platón y Aristóteles. La palabra espíritu genera una imagen muy distinta de la que nos está dando la Biblia. Sí, James habló del cuerpo más el espíritu, que se convierte en un ser viviente. En una traducción más antigua de la Biblia, se ha dicho que el hombre es un alma viviente. ¿Qué significa la palabra alma? Significa que somos un alma que está viva desde la eternidad y estará viva por toda la eternidad. Mucha gente cree en el alma inmortal, en el alma que vive y vive. Pero es interesante notar que en Ezequiel esta declaración dice, y en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. La Biblia lo dice claramente, incluso lo repite en el versículo 20. La Biblia nos dice que el alma puede morir. Eso sí que es muy distinto a lo que nos enseñaron a la mayoría. Sí, pero pensándolo bien, a veces usamos ese término. Recuerdo cuando era niño, me lastimaba la rodilla jugando en el jardín. Mi abuela se me acercaba y me acariciaba la rodilla y me decía, pobre alma. No lo usaba en sentido espiritual, solo decía, pobre persona. Y solíamos, y aún lo hacemos, usar ese término para aplicárselo a una persona. Si estamos en problemas en el mar, enviamos un SOS. Las siglas en inglés de... También decimos es un alma en pena. Si vemos, por ejemplo, nuestras a una almas. anciana Aún triste, usamos ¿no? esos términos. Sí. Aquí alma significa persona. Bíblicamente, un alma simplemente significa... podríamos decir que hay 4 almas aquí. 4 individuos. ¿Seguro? No significa una aparición. Hablando de lo que James dijo antes, son el cuerpo y el espíritu juntos. Esas dos cosas forman una persona. Se necesitan esas dos cosas. Se necesita un cuerpo y se necesita estar vivo, el espíritu, el aliento de vida para ser una persona. ¿Qué pasa en la muerte? ¿Qué dijiste antes, James? Bueno, es cuando tu cuerpo cesa. También tu respiración cesa y tu espíritu deja de existir. Compartiré con ustedes otra escritura sobre esto. De hecho, es sobre la muerte de Cristo. En este texto, en este pasaje, se habla directamente de la palabra espíritu, al menos así se tradujo en esta versión. Es un texto de Juan capítulo 19, versículo 30. Aquí habla del final de la vida de Jesús. Está en la cruz y esto es lo que dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mucha gente pensará, sí, entregó su espíritu o su alma. Tuvo lugar una especie de experiencia mística y se elevó a Dios, ¿o no? Es la típica idea que se tiene de un alma inmortal, que debe ir a algún lugar, entonces va a Dios. Pero lo interesante
es que en la página opuesta, bueno, al menos en esta Biblia, encontramos en el capítulo 20 del mismo libro, Juan, capítulo 20, versículo 17, cuando María Magdalena va a buscar a Dios el día domingo. Murió el viernes, estuvo en la tumba el sábado, y el domingo María Magdalena va a buscarlo y finalmente lo encuentra. Eventualmente, esto es lo que Jesús le dice a María Magdalena. Veamos, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Después de este hecho sigue dando más información. Está muy claro que cuando Jesús mismo murió y su espíritu cesó, ¿no? Aquí dice, entregó el espíritu. Cuando eso pasó, su espíritu o su alma o él o como quieran describirlo, no fue hacia su Padre, porque el domingo dijo explícitamente a María Magdalena, no me toques, no he subido a mi Padre. Entonces, una vez que entendemos algunos de estos conceptos básicos, algunos de estos textos se vuelven un poco... Porque en nuestro idioma las palabras cambian de significado debido a la filosofía griega de la que la civilización occidental surge, debido a que las religiones paganas que tienen diferentes creencias sobre esto, ellas tuvieron cierta influencia durante la primera época, cuando el cristianismo se estaba arraigando en la civilización occidental. Todas esas ideas llegaron y enturbiaron este tema. Pero la muerte de Cristo lo clarifica. Leía la primera Timoteo 6:16. Allí está muy claro que solo Dios tiene inmortalidad. Cuando hablamos de este concepto de si tenemos un alma inmortal, leíamos antes en Ezequiel que el alma que peca morirá. Pero aquí también se dice, hablando de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, que solo Él tiene inmortalidad. ¿Dónde está ese texto, Peter? Primera Timoteo 6:16. Bien, eso es importante. Solo Dios tiene inmortalidad. Eso implica que nosotros A no. propósito, por eso es que la muerte es un problema. Si todos tuviéramos inmortalidad, la muerte no sería un problema. Exacto. Es algo extraño para mi manera de pensar. A lo largo de los años pensé mucho en esto. La muerte llegó del diablo, ¿verdad? No había muerte antes de que el diablo llegara. Así es. Y no obstante, a muchos de nosotros hoy se nos hace ver el trabajo del diablo, la muerte, como el modo de llegar al cielo. Eso me parece algo muy, muy extraño en realidad. Y eso demuestra que nuestro pensamiento se hizo muy intrincado y retorcido con los años. Y no es solo cuestión de entender la vida y la muerte y lo que pasa cuando mueres. El diablo tiene un rol que cumplir y quiere que perdamos la oportunidad de tener vida tras la muerte. Le dijo a Eva en el jardín, en el árbol, que no iba a morir si desobedecía a Dios. Que no iba a morir, él también tiene un rol que cumplir. Sí, muchos creemos lo que dice el diablo, que no mueres cuando mueres, porque a muchos se nos enseñó que se sigue viviendo, pero en otro lado, en el cielo, en el infierno. En algún No lo lado. sé, la religión con la que te criaron determinará lo que crees que pasa cuando mueres, y la Biblia dice que al morir nos dormimos. Eso es lo que dice. Así es. Hay muchos ejemplos de esto en toda la Biblia. Uno está al final del libro de Daniel. Ese libro es muy importante porque nos habla del futuro profético, porque nos cuenta las grandes historias de Daniel en el foso de los leones. Es un libro asombroso, pero no particularmente largo. Y al final aclara muy bien lo que pasa cuando morimos. Se nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 13, y tú, o sea, Daniel, irás hasta el fin de los días y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En algún momento futuro va a descansar. Sí. Dormir. Inconsciente, como quieran describirlo, pero al final de los días se levantará para recibir su heredad. Me estaba pensando en el contexto del pasaje que James acaba de leer, de Daniel 12. El contexto es el fin del mundo, Sí. el fin de los días. No habla de que uno descansará por un día o una noche o por un par de semanas. Dice hasta el fin de los días.
ese concepto de reposo, hay un ejemplo hermoso que Jesús comparte en relación a la muerte como dormir, como ese reposo. Y es una historia real. Uno de los amigos de Jesús, que se llama Lázaro. Sí. Lázaro está enfermo. Sí. Y se le envían mensajeros para contarle que su amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús responde aquí en Juan 11:11, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y continúa, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Sí. En el versículo 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Cuando alguien está enfermo y duerme, saben, la gente suele decir que hay que dejarlo porque dormir hace bien. Sí. Pero aquí Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Lo que realmente quería decir es que estaba muerto, Sí. lo dice en este pasaje. Y imagínense si Lázaro hubiera muerto y estuviera en el cielo. Cristo resucitándolo y trayéndolo a la tierra no le haría ningún favor. Exacto. Lázaro pediría que lo volvieran a enviar. No, es cierto, James. Saben, si realmente creyéramos esto, nadie querría que sus parientes resucitaran. Los Claro. estaríamos perjudicando. Exacto. Y Tienes Dios razón. habla en la Biblia Es cierto. y más de 50 veces compara la muerte con el sueño. Vemos el libro de Job, capítulo 14, versículo 21. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Y antes de eso, en los versículos 10 a 12, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Sí, y además, Salomón también dice en Eclesiastés que los muertos nada saben. En Eclesiastés 9:6 dice que su amor, su odio, las mismas cosas que la gente dice que uno disfruta en el cielo, bueno, la Biblia dice que no tienen emociones hasta su resurrección, así que esto coincide con lo que dijo Jesús y con lo que dijo San Pablo. Bien, estaba pensando en el versículo ese de San Pedro, en el día de Pentecostés. Digo, cuando oraba y hablaba del gran rey David, decía que David aún no había subido al cielo. Eso fue 1000 años después. Exacto, había dice estado eso. Sí, muerto ajá. por 1000 años y Pedro dijo que aún no estaba en el cielo. Sí. Entonces, Está muerto, está enterrado y no está en el la cielo. resurrección, claro. El diablo dice que no moriremos. Sí. Jesús dice que sí, que dormiremos. dormiremos. Y inconscientes. Me parece que es como cuando nos vamos a dormir por la noche. Si me despierto en medio de la noche, debo mirar el reloj para ver cuánto estuve durmiendo. Quizá estuve durmiendo 15 minutos. Quizás 5 o 6 horas. No lo sé, estoy completamente inconsciente cuando estoy durmiendo. Y creo que es así como la Biblia describe la muerte, como un sueño inconsciente hasta la resurrección. Hablamos mucho del problema, que por supuesto es la muerte. Sí. Pero la resurrección es la solución a ese problema. Porque dormimos, pero hay una resurrección y Jesús nos despertará de ese sueño. La pregunta es cuándo pasará. Sí. Y en Corintios tenemos una solución a eso. En la primera Corintios 15 dice, en capítulo 15 y versículos 51 y 52, Pablo escribe a la iglesia de Corinto, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados». Cuando dice que no todos dormiremos, dice que algunos estaremos vivos cuando Jesús regrese, cuando el fin del mundo llegue y Jesús venga. Algunos vamos a estar vivos. Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí presenta la resurrección que tendrá lugar al final del mundo, en la venida de Cristo. Los que duerman en el polvo volverán a la vida. ¿No es un concepto raro? Pensé mucho en eso. Piensen en alguien que murió conduciendo su auto al chocar contra un árbol. Alguien que murió instantáneamente. Y cuando recobra la conciencia, Jesús está aquí. No lo sabes, pero mi padre murió hace 3 años en un accidente automovilístico. Lo siento en mucho, el pueblo James. de Mildura. Mientras teníamos esta charla, pensaba en eso.
Hace 2 meses fui a visitar su tumba. Es cerca de Lilydale, en las afueras de Melbourne. Y la tristeza por haberlo perdido, por supuesto, es monumental para todo el que pierde un padre. Pero yo tengo algo. No pienso, que está en el cielo mirándome. Pero sé que algún día, cuando Cristo regrese, esa tumba va a abrirse. Y eso es lo que espero ansioso. Va a ser un día maravilloso. Siempre pienso en esto, en estar cerca de un cementerio cuando Jesús regrese. Sí. Pasará de ser el No, lugar más triste del mundo a ser el más feliz. Sí, por supuesto. Imaginen ver eso. Puedo compartir mi versículo favorito porque me dio toneladas de aliento. Me encanta pensar en esto, por muchas razones. Miremos en... ¿Dónde está Daniel? Está en la primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿No es genial? Si seguimos vivos cuando Jesús llegue, nuestros seres queridos serán resucitados. Y todos juntos subiremos al cielo. ¿Me entienden? No se perdieron nada, estuvieron dormidos, no saben lo que pasó, no sufrieron, sus mentes no están atormentadas, no intentan comunicarse. Nada de eso, están en una paz perfecta. Hasta que Jesús venga y nos toque hacer eso a todos juntos. Nadie se pierde de estar juntos. ¿No es Sí, es fantástico? maravilloso. Vaya. James, quería volver a lo que dijiste sobre tu padre. Quería plantear esta pregunta que Daniel acaba de mencionar. Quiero ampliarla un poco. El tema de la cremación, ¿sabes? Sí. Porque mucha gente pregunta qué pasa si la persona es cremada o sumergida en el mar. Claro. O si muere con una bomba. ¿Qué pasa entonces? Dios no se limita solo a resucitar gente a la que está ungida, como creían los antiguos egipcios. Saben, no hay una limitación. O a los que están congelados. Congelados, o lo que sean. Miren, la gente nació, vivió y murió de miles de maneras distintas a lo largo de miles de años en la historia. La promesa de Dios es para todos ellos, para todos nosotros. Para cuando morimos, no dice solo si están enterrados de esta manera o de esta otra. Sin importar cómo moriste, yo te creé y yo puedo recrearte. Esa es la promesa. Y ya hablamos antes de ser hechos incorruptibles, de los cuerpos nuevos y todas esas cosas. No necesitamos nuestros viejos cuerpos. Nuestros viejos cuerpos son cáscara, porque tendremos Exacto. un cuerpo incorruptible. De hecho, he pensado mucho en este tema. Dios tiene un registro de ti, de mí, de todos, Peter. Así es. Y a la hora de la resurrección, ese registro te hará tal como eres. Te reconoceré en la resurrección. Él hizo el ADN. Sí. Sí. No queremos el mismo ADN, ¿no? Dios tiene buena memoria, sabe quién eres tú, sabe quién es cada uno de nosotros. Sí. La Biblia dice que Dios conoce cada cabello de nuestra cabeza, puede contarlos, sabe cada íntimo detalle de nosotros. No le cuesta identificarte a ti y ponerte a ti la esencia de, supongo, tu memoria en un cuerpo resucitado en la resurrección. Habla en Juan capítulo 5 de que cada persona va a volver a vivir. Todos los que vivieron y murieron volverán a vivir. La Biblia habla de 2 resurrecciones. Habla de esto en Juan 5:28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos volveremos a vivir. El concepto de la muerte. James, yo leí toda la Biblia. Nunca encontré que presentara la muerte como aquello a lo que tenemos que aspirar. ¿Alguna vez leíste eso? Por supuesto que no. Mira, la Biblia habla de la muerte como de un enemigo. Es el resultado del pecado. Es el diablo trabajando. Dios no creó a la gente para que muriera. Esa no fue la intención en toda la creación. No es la manera en que creó a los ángeles, ni nada de todo lo que hace.
Esa es la gran promesa y la gran esperanza que tendremos, que un día viviremos en un mundo sin muerte, sin sufrimiento, sin dolor, sin separación. Para todos nosotros y para todo ser humano que haya perdido a sus seres queridos, saben, ver gente sufrir es terrible, pero ni siquiera el sufrimiento es lo que más dolor causa, al menos para mí, es la separación. Sí. La gente con la que no podemos estar. Un día estaremos con ellos, no por un minuto, ni por una hora, ni por un año, ni por 70 años, ni por 100 años, sino para siempre. Sí, y yo sí. lo espero ansioso. Por eso podemos tener tanta confianza en Dios y en esta historia épica de la que estuvimos hablando de nuevo hoy por el tema de la muerte. La muerte es lo opuesto de la creación. La muerte es un enemigo. La muerte fue traída por el diablo. Y la muerte simplemente significa en la Biblia no existencia, es lo opuesto a la vida. Jesús dijo que vino para que tuviéramos vida, y la vida solo se encuentra en Jesús. Y la Biblia enseña que muchos de los santos de Dios, desde Adán hasta efectivamente el último santo que muera, dormirán en la tumba. Más de 55 veces la Biblia dice que la muerte es dormir. Por eso, a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre que se habla de la esperanza del futuro, se habla de la resurrección, nunca de la muerte. Porque cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y me encanta esta declaración de la que hablamos antes, pero quiero volver a leerla en la primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Si tienen su Biblia, me encantaría que lo buscaran porque es un maravilloso versículo. Subráyenlo porque es un maravilloso consuelo. Escuchen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo primero que va a pasar cuando Jesús regrese será que los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que acaban de resucitar, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, alentados los unos a los otros. Con estas palabras luego agrega Pablo, porque sin duda todos han perdido a un ser querido. Digo, quizá algunos de ustedes perdieron a un ser muy, muy querido. Alguien que ustedes aman mucho y hace muy, muy poco tiempo. Y el dolor sigue muy presente. Quiero intentar alentarlos hoy. Yo quiero consolarlos con las palabras de las Escrituras. Jesús va a regresar pronto y vamos a poder tomar a nuestros seres queridos entre nuestros brazos de nuevo y decirles cuánto los amamos y que los hemos extrañado y por toda la eternidad. ¿Qué pensamiento estaremos con esos seres queridos? Ahora los invito a orar. Maravilloso Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo hoy por la maravillosa historia de la resurrección. Te agradezco, Señor, que aunque el diablo trajo la muerte, el enemigo, tú invalidaste su trabajo diabólico y nos hiciste ver la gran esperanza de la resurrección. Señor, hoy, como dijo Pablo, quiero que se sientan consolados por esta gran verdad. Quiero, Señor, que ayudes a todos los televidentes y que nos ayudes a todos a entender que tu venida será muy pronto y que cuando vengas vamos a poder ser reunidos con nuestros seres queridos de nuevo y para ello bendícenos, manténnos leales e inspíranos para estudiar tu palabra. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén.